Dale, Paulita. Ya. Hola, muy buenos días. Les pido... Paula, no te escucho. Buenos días, ¿a mí me escuchan? Bueno, buenos días. La Paula aparentemente tuvo algún problema de Acá conexión. estoy. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, ya. Bueno, de nuevo les pido disculpas por la demora. Les vuelvo a dar la bienvenida al sexto webinar del mes de abril, o sea, el penúltimo del mes de abril, y agradecer la cantidad de conectados que tenemos y la paciencia que han tenido esperando estos minutos. Y vamos a partir con la presentación de nuestro relator. Bueno, este webinar pretende entregar una mirada de los cambios que están ocurriendo y los que se vienen, un momento para que pensemos en nuevas estrategias de supply chain y las nuevas tecnologías en automatización que se pudieran aplicar a nuestras operaciones diarias. Nuestro invitado de hoy es Javier Bravo, conocido consultor en supply chain y CIO de Like Supply Chain Consulting. Javier tiene más de 25 años de experiencia como ejecutivo y consultor de supply chain y logística en reconocidas empresas de retail y consumo masivo nacionales e internacionales. Amplia experiencia en diseño, implementación y ejecución de proyectos de supply chain y gestión del cambio. Bueno, los dejo entonces con Javier y su presentación Supply Chain Post Pandemia, una mirada al futuro. Adelante, Javier. Gracias, Paulita. Buenos días. Muchas gracias por conectarse. Y le pido personalmente la disculpa porque yo mismo cometí un error ahí con la aplicación y me salí, bueno, lo que pasa en esta situación. En general, yo creo, para comenzar, estamos viviendo una situación probablemente que ninguno de nosotros pensó en vivir, una experiencia que de alguna manera cambiará el futuro. No sabemos hoy día si mucho, poco, harto, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera algo va a cambiar, que va a mostrar una nueva normalidad, que... ¿Me escuchan? Que va a mostrar una nueva normalidad, que indudablemente algo dentro del escenario de la cadena de abastecimiento va a cambiar. Quería comenzar haciendo un par de referencias de dos personas que de alguna manera tienen su visión de cómo el mundo puede ir cambiando. El primero de ellos es Yuval Noah Harari, una de las voces más escuchadas dentro de la evolución de la humanidad, donde nos habla de cómo el mercado laboral se puede empezar a reestructurar, cómo el teletrabajo está empezando a ser una experiencia masiva y cómo de alguna manera esto podría cambiar las relaciones futuras de las personas. Así también habla de cómo el impacto y la aceleración de la automatización, la implementación de robots, inteligencia artificial, etcétera, cómo de alguna manera esto también va a empezar a pegar el impacto o en las decisiones que se pueden estar tomando, ya sea por tareas que se pueden hacer más rápidas que lo humano o porque sencillamente los robots o la automatización no se contagia. Esta es la visión de Yuval. También el Premio Nobel de Economía, Michael Spence, también habla un poco de la interconexión, menos interconexión global, más diversificación de las cadenas de abastecimiento. La experiencia que está ocurriendo en este minuto con la pandemia, claramente va a repensar las cadenas de abastecimiento y va a repensar cuán largas o cuán diversificadas son nuestras cadenas. Naturalmente, hoy día es muy pronto para decir cómo va a ser finalmente la tendencia, pero de alguna manera va a cambiar.
Quisiera mostrarle este cuadro, probablemente lo pueden haber visto, donde refleja desde mi punto de vista muy bien un poco las tres etapas de la pandemia. Una etapa de aislamiento, más restricciones, una etapa de estabilización y una etapa de recuperación. Durante las diferentes industrias, ya sea industrias de alimentos, que si la línea punteada es las ventas con respecto al año anterior, la línea verde que corresponde a alimentación, indudablemente tuvo un pic durante la etapa de aislamiento y restricciones, y después durante la etapa de estabilización que estamos de alguna manera empezando a vivir, empieza a aplanarse. Pero sin embargo, la mayor parte de la industria y muchas de las otras industrias fueron tremendamente afectadas por el pic y les queda o nos queda un camino largo de recuperación. Este escenario está hecho un año y me parece bastante bien, donde claramente después entrando, no sé, fines de año en una etapa de recuperación más estable, probablemente muchas cosas van a cambiar. Ahora, durante este periodo de estabilización, el que yo creo que ya estamos empezando, naturalmente es un escenario de mucha incertidumbre, donde las cadenas de abastecimiento hoy día están siendo sometidas a un cuestionamiento de forma positiva muy general, definiendo, bueno, este año va a ser de incertidumbre, este año va a ser de ir conociendo distintos caminos en la medida que van sucediendo, y por lo tanto, un año donde vamos a enfrentar muchas decisiones o muchas preguntas que de alguna manera tenemos que resolver. Durante este periodo también, también tenemos una situación dura, complicada. Muchas empresas van a vivir o están viviendo un periodo de una economía que le llamo yo de sobrevivencia, y cómo soportamos la caja, cómo mantenemos los gastos al mínimo, cómo vamos siendo mucho más eficientes en nuestros procesos en cada una de las etapas de nuestro negocio, puesto que en la medida que no tenemos ventas, naturalmente el negocio completo se ve complicado. De esa manera, creo que dentro de esta etapa de transición, hay 4 puntos que para mí son tremendamente relevantes, que de alguna manera están ocurriendo y van a tener algún impacto en el futuro, van a tener que cada una de estas pelotas o cada uno de estos círculos va a tener que repensarse, o algunos van a quedar en un estatus distinto. Por ejemplo, el e-commerce. El e-commerce, claramente hoy día las compañías que no tienen posibilidad de vender, la única posibilidad de apalancarse a través de su cadena de e-commerce, donde han sido soportadas, mejor preparadas o a menor grado preparadas, las pilló, pero sin embargo han debido soportar todo su negocio en eso, en la medida de que esta transición vaya entrando hacia aperturas controladas, aperturas graduales. Otro punto importante, el abastecimiento. ¿Cómo va a quedar el abastecimiento? En general, el abastecimiento es muy largo, que lo ocurre principalmente de Asia, es una cadena larga de abastecimiento donde nos obliga a mantener un nivel alto de inventario. Por ejemplo, en general productos que son importados de China, en el mejor de los casos 120 días, y en el normal de los casos 200 o sobre 200 días de inventario. Que una compañía en este minuto entrando en la temporada de invierno la pille con inventarios de esa magnitud, con las ventas, que muchas de ellas se han caído en un 90-80%, van a entrar en un periodo de liquidación importante, porque hay que empezar a evacuar ese inventario, ya sea evacuar el sobrestock, ya sea de temporada, o evacuar el sobrestock por exceso, que hay que empezar a licuar ese inventario para ir renovando. Y finalmente el teletrabajo, que ya lo conversamos, y como decía igual, el teletrabajo va a cambiar algunas cosas, no sabemos cuánto, pero indudablemente algunas relaciones, algunas reuniones, claramente, yo creo que todos hemos aprendido de alguna manera, que lo vamos a empezar a aplicar más frecuentemente en nuestras tareas, en nuestras reuniones. Por lo mismo, el tema
del e-commerce, que yo creo que es un tema tremendamente relevante. Yo tengo una visión que para mí es una lámina bastante interesante, donde si bien en la precrisis nosotros teníamos un e-commerce que era en bastante menor porcentaje que el grueso del negocio, durante la pandemia obviamente que esto se invirtió. No se invirtió en la misma dimensión, producto que las ventas, el tamaño de la torta era bastante más chico durante el periodo de pandemia que durante la precrisis, indudablemente, como lo vemos en el gráfico, pero ocurre que hoy día se apalanca todo en e-commerce. ¿Qué va a pasar cuando ya llegue el periodo de recuperación? E-commerce va a tener, los canales virtuales van a tener un rol mucho más relevante dentro del negocio, pero el negocio base va a seguir siendo el negocio apalancado en lo que tradicionalmente venía precrisis. Yo no creo que aun cuando Internet es una tendencia fuerte, es un camino que va a ir evolucionando. ¿Cuánto va a reemplazar al negocio base, al negocio de retail? Yo no lo sé todavía, no lo sabemos. Va creciendo tasas importantes, por lo tanto también creo que llegó el minuto donde e-commerce va a empezar a ser un actor importante en el mercado o en el negocio, donde muchas compañías han dado cuenta que es un método mucho más flexible que les permite salir de o apalancar otro tipo de demanda, pero los porcentajes de participación dentro del canal completo van a aumentar. Por lo mismo, yo creo que la cadena de abastecimiento llegó un momento en que va a entrar en un nuevo posicionamiento estratégico. Es decir, hoy día supply chain debe empezar o va a empezar a tener un posicionamiento estratégico en aquellas empresas que no lo han estado. Hoy día muchas empresas miran supply chain o entienden supply chain como logística, y yo creo que eso va a empezar definitivamente a cambiar. No quiero generalizar porque muchas empresas hoy día tienen una mirada de supply chain estratégica, pero hoy día con esta situación indudablemente va a ser muchísimo más importante. Esa mirada de supply, donde pueda conectar Internet a la omnicanalidad, a los canales virtuales, en una nueva visión, es lo que se viene. Asimismo, dentro de esta mirada de supply, las compañías deben empezar a repensar, no repensar desde el punto de vista comercial, sino que desde el punto de vista operativo, cuáles son los modelos de negocio físicos versus virtuales que se quieren desarrollar. Es decir, hoy día esta situación nos ha demostrado que los negocios virtuales funcionan, que muchas compañías se han apalancado en esta nueva forma de trabajo, pero sin embargo creo yo que las cadenas los diseños de las cadenas de abastecimiento van a tener que buscar diferentes vías y modelos operacionales para atender el nuevo modelo de negocio, de manera de no exponerse a tantos riesgos como lo que nos pilló en esta situación. Yo creo que esta situación, hablaba la otra vez con alguien de la revista, pilló muchas empresas con cadenas tremendamente rígidas, cadenas donde siempre fueron apalancados en las tiendas y muy poco apalancados en la virtualidad, y eso tuvieron que finalmente empezar a adaptarse en el camino y empezar a buscar formas de hacer comercio virtual en la medida que ya estaban con el agua subiendo. Por lo tanto, creo que el diseño de cadena de abastecimiento, donde disminuyan los riesgos, donde tengamos operaciones mucho más flexibles, es el camino que hay que repensar. Hoy día la invitación creo que es cómo hoy día pensamos en una nueva cadena de abastecimiento mucho más flexible y menos rigurosa. Por lo mismo, creo que el minuto de empezar a pensar hacia adelante. Este periodo de transición como decía, es un periodo que va a ser de mucha incertidumbre, de muchas respuestas que probablemente no se van a poder dar en el tiempo que uno espera. Por lo tanto, creo que llegó el minuto de, bueno, cómo miramos la cadena de abastecimiento y
hacia adelante, hacia el futuro, hacia cuando ya se empiece a estabilizar esta situación, ya sea evaluando distintos escenarios, simulando distintos escenarios, distintas demandas, distintas operaciones probables. Dado que nadie tiene la bola mágica hoy día para decir qué va a suceder, cómo nos vamos a parar hacia adelante, creo que el minuto de trabajar y simular escenarios y ver cómo, de alguna manera, pensamos el nuevo modelo, cómo preparamos el futuro, cómo generamos planes de acción o planes de inversión de corto, mediano plazo, que nos permitan ir activando según cada una de estas situaciones futuras se puede ir dando. Es decir, operacionalmente sabemos que las demandas o los tipos de trabajo en los que ocurren en los centros de distribución, y ya sea hablando de inversiones de infraestructura, inversiones de sistema o inversiones de automatización o de lo que sea, de alguna manera tienen distintos impactos de acuerdo a la cantidad o la línea de trabajo del centro de distribución. Por lo tanto, dentro de esa mirada más holística, tratar de buscar la combinación de flujos, analizar las canales y vías de abastecimiento multiflujo que traten o tiendan a buscar soluciones más eficientes multicanales, es decir, omnisoluciones. Me refiero específicamente a esto, que cuando uno diseña una operación, en general se diseña de números y se diseñan de la historia y qué es lo que se espera la compañía para adelante. Dentro de eso, normalmente cuando un negocio de Internet está apalancado en un porcentaje bajo dentro del negocio, normalmente las inversiones tienden a concentrarse siempre en el negocio madre. Y en la medida que Internet o las vías virtuales empiecen a crecer, gradualmente se empiezan a aplicar la inversión. Yo creo que en esta mirada hay que mirarlo en forma holística, hay que mirarlo que todos los flujos son posibles porque todos los flujos pueden cambiar. Hoy día mantener los centros de distribución fluyendo es la única forma de darle finalmente recursos al negocio para que funcione. Por otro lado, la flexibilidad, también como señalé, una variable súper importante, no quedarse con un sistema extremadamente rígido que en el minuto de cualquier contingencia tengamos que empezar a aprender o a entender o a inventar cómo hacemos la solución en el camino, sino que tenemos capacidad de movernos. Por lo mismo, creo que definitivamente estoy convencido de que la tendencia hacia adelante va a ser hacia un mayor grado de automatización. Es decir, todas estas variables más las anteriores que les comentaba, creo que nos va a llevar a que la automatización empiece a tomar un rol distinto. Un rol porque de alguna manera en muchos casos permite flexibilidad, en otros casos no es así. Eso nos da rigidez, permite la combinación de flujos, es una mirada mucho más, permite bajar los riesgos porque ya la dependencia de muchos procesos no son 100% de las personas. Por lo tanto, naturalmente creo que hay una tendencia fuerte ahí. Y así mismo lo han demostrado. Este cuadro es un cuadro que lo tomé de McKinsey, donde cómo la inversión en automatización se han dado a lo largo de la cadena de abastecimiento. Hoy día prácticamente las bodegas, los centros de distribución, los centros de fulfillment, es donde tienen los mayores grados de automatización. Aquí es donde a nivel mundial se han puesto y se han desarrollado los mayores grados de automatización. ¿Por qué? Porque finalmente es donde, en la medida que el centro de distribución está funcionando, el negocio funciona. Si el centro de distribución se detiene por cualquiera de las variables que hemos conversado, el negocio se detiene. Por otro lado, tenemos la situación, este cuadro también me parece bastante interesante, que es el radar de la tecnología. Cuando hablamos de automatización, la automatización lo que hace finalmente es, el 70% de los tiempos de una persona dentro de un centro de distribución son traslados. Finalmente lo que hace la automatización es
en mayor grado, en mayor nivel, que son transportadores, es reducir los tiempos de traslado de las personas, por lo tanto mejora la productividad. Ahora, con la irrupción de Internet, han salido una serie de tecnologías, como los robots o los goods to person, o que en ese tiempo lo compró Amazon, Kiva, cuando compró Kiva, y hoy día eso es prácticamente un estándar. Ahora, dentro de este radar, los robots están dentro de un escenario de 5 años. Leía la semana pasada una revista americana que me llamó la atención cuando se habla de robots, donde el 20% de las empresas solamente están pensando en robots hoy día en Estados Unidos. Por tanto, sí, es una tendencia, pero me gustaría mirar la automatización un poco más dentro del escenario actual y un poco más aterrizado a nuestra situación local. Hoy día nosotros hemos desarrollado una mirada solamente de, bueno, ¿cómo miramos la automatización? La automatización tiene una pirámide de automatización, donde de acuerdo a los grados y a las diferentes tecnologías posibles y las situaciones de la empresa, el tipo de negocio, el tipo de composición de los pedidos, el tipo de flujo o de procesos que tiene el negocio, aplica ciertos tipos de tecnología. Así partimos con tecnologías manuales, naturalmente, donde empresas chicas, probablemente muchos partimos en esta situación. Después pasamos a la radiofrecuencia, después nos fuimos al sistema PIC y Put-to-Light, y ya empezamos a reducir significativamente el traslado de las personas por sistemas guiados por luces. Lo mismo con los sistemas de carruseles verticales, donde los productos van ya sea vertical u horizontal, donde los productos van de alguna manera bajando en la medida que se van solicitando y pidiendo por los operadores. Y aquí entramos después ya directamente a los robots, donde son todos los sistemas good to person, donde las estanterías se van moviendo hacia los operadores para que vayan piqueando. Esto ya es desarrollo de Internet puro, definitivamente. Y ya después nos vamos a sistemas mini-load, que son automáticos, traslado de bandeja automática, y finalmente terminamos lo que debe ser los máximos grados de automatización de los centros de distribución, que son los A-frame, principalmente para la industria cosmética, que ya son directamente piqueadero automático. Ningún sistema anterior reemplaza al picking de final. Este sistema es el único que reemplaza directamente hasta el picking. De esa manera, nosotros sí también quisimos poner un cuadro donde refleja cómo distintos grados de automatización con distintas productividades son aplicados dependiendo del estatus en que se encuentra la operación. Por ejemplo, no sé si se ve en mi mouse, a mano izquierda tenemos una barra o un triángulo de menor cantidad de líneas a mayor cantidad de líneas de trabajo de un centro de distribución y mayor cantidad de unidades o de unidades por línea a menor cantidad de unidades por línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida de que el negocio se va haciendo más a caja cerrada, más a e-commerce, a manejo de picking unitario, la cantidad de líneas y la cantidad de líneas aumenta significativamente y la cantidad de unidades por línea disminuye significativamente. En promedio, una venta e-commerce, por ejemplo, puede tener 1,2, 1,5 unidades por línea, que es como lo estándar. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos desde 0 hasta 1200 líneas por hora hombre, cada una de esas tecnologías se puede ir aplicando gradualmente en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en Chile, hablemos de las empresas medianas a grandes, no de grandes retail. Los sistemas PIC y Put-to-Light claramente son una tendencia que han penetrado bastante bien, que se mueven entre 350 y 400 líneas por hora. Los carruseles también han ingresado, y después ya cuando vamos a Good to Person y Mini-Load y Frame, ya es un grupo mucho más reducido de personas. Entonces lo que quiero finalmente dejar como mi mirada y lo que creo,
creo que definitivamente la automatización llegó para quedarse. Yo creo que hoy día es el minuto de pensar la estrategia de supply chain. Yo creo que hoy día es el minuto de pensar cómo tenemos un gran desafío, que es diseñar una cadena de abastecimiento que sea mucho más flexible, mucho menos rígida, mucho menos dependiente, y tratando de anticipar muchos cambios que se han postergado. Es decir, por lo tanto, muchas empresas, incluso clientes que me ha tocado y personas de la industria, han postergado durante mucho tiempo las inversiones en automatización, en optimización de procesos y obviamente que estas situaciones o situaciones de mayor complejidad lo ha pillado en forma compleja, porque finalmente la dependencia de las personas sigue siendo alta. Yo creo que llegó el minuto de repensar que hoy día es un buen ejemplo de decir, hoy día sí, efectivamente la cadena de abastecimiento puede ser una variable diferenciadora en la capacidad competitiva de las empresas. Si yo estoy preparado con tiempo, claramente mi capacidad de reacción va a ser distinta. Hoy día yo creo que la invitación es a repensar las cadenas de abastecimiento, repensar que ya no es solamente un tema logístico, no es solamente un tema de costos, sino que es un tema estratégico. Cómo de alguna manera hago una cadena de abastecimiento, una cadena logística que me permita poner los huevos en distintas canastas. Probablemente sigo creyendo que la canasta más grande va a ser mi negocio base, pero dame un segundo, me está pasando el perro. Pero definitivamente tener más opciones va a ser una gran diferencia. Creo que la postergación de esas inversiones es un tema para pensarlo. Creo que llegó el minuto también de desempolvar ciertos proyectos y empezar es tiempo. Para mí, este año es tiempo de pensar cómo nos vamos preparando hacia adelante. Creo que esto, como decía, estos meses que quedan son de alta incertidumbre, va a ir mejorando, pero creo que el minuto de poder pararse bien con cara hacia el futuro. Eso, Paulita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que me quiera hacer. No te escucho, Paula. Gracias por la presentación. Mira, hay unas pocas preguntas acá que... ¿Me escuchas, cierto? Sí. Ya. Te voy a leer las preguntas que hicieron. La verdad que hay 6 preguntas, así que vamos a partir con la primera, de Matías Guarelo. ¿Cuáles son las estrategias para un mejor manejo de los inventarios y optimización del capital de trabajo? ¿Stock en tránsito? ¿Hubs? Esa es la primera pregunta. Mira, yo creo que para mi gusto, el mejor manejo de los inventarios a través de sistemas de compra automático. Definitivamente, las herramientas de compra son los que hacen una cadena de abastecimiento mucho más eficiente y mucho más fina. Ahora, sin embargo, en un escenario donde la demanda es tan desconocida, y tanta incertidumbre, es difícil que los sistemas funcionen perfecto en estas situaciones. Por lo tanto, hay que dedicarle bastante más tiempo. Ahora, sin embargo, cuando ya hablamos de canales de moda o canales de canal de tipo planificación comercial, es mucho más difícil. Ahí prácticamente es a la suerte lo que se cree que se va a vender. Por lo tanto, yo creo que el manejo de inventario sí creo que va, como la incertidumbre es alta, yo creo que va a ser un proceso bastante de prueba y error,
donde nadie se va a atrever a apostar grandes cifras mientras las cosas no vayan ocurriendo. Pero una estrategia de por sí, yo digo, la estrategia es la que yo tomaría: juega corto, trata de estimar lo máximo que puedas, pero creo que los sistemas automáticos no lo van a poder hacer. Perfecto, mira. Claudio pregunta, ¿cómo se va a reforzar la logística de reversa y la postventa en e-commerce? Mira, yo creo que muchas compañías están aprendiendo del negocio e-commerce. Los pilló con una demanda inesperada, por 3, por 4, por 10. Me ha tocado ya de varios casos. Yo creo que aquí hay dos cosas. No puedo decir cuál es yo creo que acá no hay receta, sino que claramente los operadores de última milla van a ser los grandes ganadores en esta, o van a tener un gran crecimiento en esta situación, un buen posicionamiento o morir decididamente. Pero en el tema de las inversiones, yo creo que las inversiones no son inversiones de por sí. O sea, hacer un diseño o un análisis de un centro de distribución, hay que tomar el tiempo necesario para hacer un buen estudio, para entender bien el proceso y en base a eso, ver cuáles son las inversiones que se justifican y las inversiones que tienen payback o retorno en base al tamaño de negocio, ¿ya? Ahora, creo que hoy día los centros de distribución lo van a tener que hacer con las herramientas que tienen, con las cosas que tienen a mano, con creatividad, pero pensar en automatizar o en buscar automatización en un proceso inmediato, creo que no es posible. Creo que eso requiere un tiempo, por eso yo hablo, creo que el minuto de pensar, ¿ya? Por lo tanto, lo que se haga hoy día en los centros de distribución es adecuar lo que hay con lo que exista simplemente disponible, pero hay que pensar la logística para adelante. Yo creo que efectivamente e-commerce es importante, pero el negocio donde estaba apalancado antes va a volver en su mayor parte. Oye, Javier, y en relación a los sistemas de automatización, pregunta MR, ¿cuál es la principal herramienta de automatización? Para segundo. ¿A dónde lo viste? MR. Mira, yo creo que no hay una herramienta de por sí. Yo creo que finalmente, si tú eres chico y el picking a papel o con radiofrecuencia te funciona, está perfecto. Ahora, si tienes, no sé, 5 personas, si ya después tienes 5, tienen 15, 20, 30 o 40 personas, hay soluciones que te van a ayudar en el proceso de automatización. Pero la automatización no es comprar un equipo, la automatización es entender los flujos y cómo con nuevos diseños de flujo se optimizan ciertas cosas. Por ejemplo, acá no sé si se fijaron en la presentación, en la línea de acá abajo habla de un poco cuál es el tipo de infraestructura que tienen, ¿ya? El primer grado de automatización para mí son los transportadores, que puede ser mecanización, automatización, como le quieran poner, pero finalmente el transporte, ya solamente el transporte de cajas, que es un grado inicial de automatización, ya genera un beneficio, ya genera que ese 70% del tiempo que un operador se está trasladando, lo esté haciendo una máquina. Y créanme que después de hacer varios proyectos, el solo hecho de tener un transportador impregna naturalmente un ritmo a la operación distinto y ahí ya se está generando mejora. Entonces yo no puedo recomendar una solución per se de ningún tipo en la medida que no se vea no se analice el proceso. Finalmente el proceso completo, incluso un equipo que puede tener un piqueador automático, siempre pongo este ejemplo, que puede tener unas productividades altísimas. Finalmente la productividad no es del equipo, es del proceso completo, incluye a las personas que van a tener que abastecer esa máquina con la velocidad que la máquina está preparando. A eso me refiero. La automatización no es algo que se compra en un catálogo y se implementa. No, la automatización
evaluación es un análisis que termina en una evaluación económica que justifica o no justifica una u otra. Oye, Javier, sabes que hay muchas preguntas. Yo creo que vamos a hacer dos más. Yo no sé si en tu presentación pusiste algún correo electrónico, como para que la gente te pueda preguntar. Escríbelo en el chat. Pongámoslo en el chat para que te puedan preguntar directamente. Yo te voy a leer dos más. Y las otras las hacemos por que te las hagan directo, ¿te parece? Ya, mándame el mail. Yo por aquí vi una alguien que no estuvo de acuerdo. No, esas me gustan a mí, alguien que no estuvo de acuerdo con algo. Pero parece que ya no está. Ya, déjame leerte esta de Manuela Cero. Mira, espérate. Después de COVID-19, dice si es que hay un después. ¡Uy, qué negativo! ¿Cómo mejorar el ciclo de efectivo de la cadena de suministros para soportar económicamente la inversión en educación y automatización? ¿Cómo mejorar el ciclo efectivo de la cadena de suministro para soportar económicamente la inversión en educación y automatización? No entiendo la pregunta. No. ¿Cómo mejorar el ciclo efectivo de la cadena de suministro? No, la dejamos para después. Después se lo pueden hacer aclarar por mail. Sí. Igual que Juan Carlos Borbarán, que me pone acá, aún estoy. Es que yo creo que lo de Juan Carlos es más un pensamiento que una pregunta, porque él dice, concuerdo en casi todo contigo, excepto en el énfasis de la automatización, que ya hemos visto en presentaciones anteriores. La automatización tiene aún un costo alto, y si a eso se suma que las pocas empresas que van a sobrevivir esto van a hacerlo en incómodas situaciones financieras, lo hará inviable en muchos casos. Lo que sí veo a futuro es que las modificaciones se van a dar en el ámbito de la optimización de los actuales procesos operativos. Lo veo es como más un comentario que una pregunta, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo y en eso estoy de acuerdo, pero depende de la empresa, ¿no? Si empresas aquellas empresas que tienen suficiente espalda para pasar esta situación y para invertir en el futuro, porque saben que el negocio se va a mejorar, porque esto va a ser temporal, van a invertir. Sí. Eso es lo que creo, por eso estoy de acuerdo en ambos puntos y en cierto desacuerdo. Pues yo creo que definitivamente las empresas, aquellas que pueden, van a invertir. Ahora, aquellas que no pueden, me parece muy bien que lo piensen dentro de los recursos que existen para poder hacerlo. Sí. Ahora, naturalmente aquí no se puede generalizar. Así es. Oye, terminemos con la pregunta de Mijael Nickel, que él dice, buena presentación, ojalá las empresas... Mijael dice, ojalá las empresas van a tener tiempo para pensar. Creo que en este tiempo se separan los que ya han pensado algo, me imagino. Pero para muchos va a ser demasiado tarde. ¿Lo ves así? Yo creo que no. Yo creo que muchas empresas han postergado las decisiones de modernizarse demasiado. Hoy día creo que hay muchas empresas que sus procesos los mantuvo en una situación muy básica a nivel operativo, pero creo que también después he conversado con clientes que eso tiene una razón por la cual y es bastante común que, claro, las inversiones, mientras el centro de distribución funcionaba, se seguía invirtiendo en tiendas y la empresa el negocio seguía creciendo y le seguía yendo bien. Hasta cuando ya no fue crítico, recién se puso a invertir. Ahora, yo creo que si eso es una causal de que vaya a sobrevivir o no, no lo sé. Yo creo que no, porque si nosotros pensamos en un retail donde la logística, no sé, es el 5 o el 8% o el 10% de su venta, claro, las tiendas, la infraestructura de operaciones, de tiendas, de personal, es mucho más relevante. Entonces, no sé si el no haberse puesto a tono en la logística hoy día es una razón de sobrevivir o no. Claramente les pegó mucho más. O sea, algún porcentaje indudablemente que no encuentro razón, que finalmente va
probablemente no va a sobrevivir porque sus costos fijos lo mataron por tener muchísima gente. Eso sí que yo creo que sí, pero creo que no sé si es solamente gatillo de centro de distribución, sino que puede ser también de otras variables como el apalancamiento de la cantidad, el peso que tiene toda la parte de operación de tienda en el negocio. No, yo creo que, no sé, tiendo a pensar que es mucho más hacia allá que hacer un tema logístico. Pero no me cae ninguna duda y comparto 100% con él que si la logística hubiera estado mejor preparada, claramente el proceso de salir adelante hubiera sido mucho más rápido. Oye, Javier, sé que todavía hay harta gente conectada y hay súper buenas preguntas. ¿Te hago más preguntas? Sí, como quieras. Encantado. Porque hay súper buenas preguntas y como te digo, todavía hay mucha gente conectada, así que yo creo que vale la pena seguir. Mira, Rodrigo Romero dice, ¿se debe considerar el cambio en la cultura organizacional para soportar la automatización? De lo contrario, ¿podría ser un fracaso? O sea, es como más un pensamiento que una pregunta, pero eso. ¿Pero una pregunta o un pensamiento? Es una pregunta, lo que sé, no tiene el signo de pregunta, pero es sí. ¿Se debe considerar el cambio en la cultura organizacional? Yo creo que sí, o sea, que yo creo que el cambio cultural es, o sea, yo lo he visto tanto. El cambio cultural es tremendamente importante, pero más allá de la automatización en sí es supply chain. Yo creo que el cambio cultural de entender estratégicamente supply chain y no como un área de operaciones logística es el gran cambio. O sea, el poder hacer proyectos de supply cuando no hay un pleno alineamiento con directamente mi jefe, que es el gerente general, que entendamos lo mismo, donde haga un balanceo entre las áreas comerciales y el área de operaciones, donde un área de supply sea capaz de equilibrar, oye, sí, esto me va a costar más, pero este es el beneficio que vamos a tener a nivel de cliente. Creo que ahí sí efectivamente entra en un camino complicado, pero cuando existe alineamiento, sí estoy 100% de acuerdo con él. Es más, también tengo experiencia en lo vivido, proyectos tremendamente complicados, y gracias al apoyo, al soporte del gerente general, en ese caso, de entender plenamente la importancia de la cadena de abastecimiento y de estratégicamente lo que estamos haciendo, fue el éxito que tuvo el proyecto. Pero no, 100% comparto con él. Sí. Mira, bueno, aquí hay nombres de gente que a mí me suena, gente conocida. Francisco Kissinger, la verdad que él hace como un comentario, dice, ojo que como bien explicó Javier, no solo la automatización es hardware, puede ser un cambio de flujo o optimizar los tiempos de proceso. Creo que es un comentario interesante. Sí, yo creo que eso es lo mismo también de que hablamos cuando la persona que comentaba, disculpa que no me acuerdo el nombre, con el que la automatización o que alguna empresa no van a poder automatizar y van a tener que optimizar sus procesos. Yo creo que es lo mismo. O sea, no saco nada con optimizar si es que no reviso el proceso y no optimizo mi proceso. Yo puedo hacer el mismo proceso automatizado, prácticamente, hablemos de automatización en grados iniciales, no hacia arriba. Yo creo que tenemos podemos hacer los mismos procesos con ciertos grados menores de automatización y manuales. La diferencia, la única diferencia, en la medida que el proceso esté bien pensado, está perfecto. Ahora, la única diferencia es que van a tener productividades distintas, pero el proceso va a estar igualmente bien diseñado. Así es. Oye, bueno, otro conocido también por ti, Camilo Godoy, pregunta, ¿qué estrategias existen para mejorar el abastecimiento desde el extranjero? Los tiempos de traslado desde una fábrica de Europa hasta Chile dificultan la competencia con otros proveedores de productos que cuentan con fábrica nacional. No te escuché cortado, no te... Me imaginé. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Pues no te queda en blanco. ¿Qué estrategias existen para mejorar el abastecimiento desde el extranjero? Porque dice que los tiempos de traslado desde una fábrica de Europa hasta Chile dificultan la competencia con otros proveedores de productos que cuentan con fábrica nacional. Básicamente esa es la pregunta. ¿Qué estrategias existen para mejorar el abastecimiento desde el extranjero? ¿Ahí se escuchó? Mira, yo diría que para mí mejorar el abastecimiento implica menor cantidad de quiebre, menor cantidad de inventario y de alguna manera mejorar la velocidad. Ahora, el proveedor del extranjero en general
nunca he visto que grandes cambios significativos en los leads en los tiempos de entrega. Pero sí, si tenemos buenas herramientas de forecast, de estimaciones de demanda, claramente vamos a mejorar la cadena de abastecimiento, vamos a tener una cadena de abastecimiento más corta en el sentido de menos inventario. Ahora, ¿cómo mejorarlo frente a un proveedor local? No lo sé, porque es un tema competitivo, es un tema de precio. Mira, y Eugenio Soto pregunta, bueno, esta también es una pregunta bien personal para ti, en el fondo, ¿cuál es el centro de distribución con mayor grado de automatización que tenemos en Chile? Me imagino que el que tú conoces, en realidad. Yo creo que, bueno, son distintas automatizaciones, Falabella, Sodimac, Socofar, o ¿cómo se llama? Ya no sé cómo se llama Socofar, lo que es Cruz Verde. Salcobran también tiene uno bonito. Pero yo creo que ahí están los mayores grados de automatización, definitivamente. Sí, yo creo que con esto, porque aquí hay más comentarios. A ver, mira, Italo Lizana, que aquí habla como de otra área, dice que Switch deben cambiar los freight forwarders. Pero hagamos eso, porque es que hablamos juntos. ¿Ya? Ahí no sé que no te escuche nada. Es que te hace la última pregunta. ¿Que Switch deben cambiar? ¿La hago? ¿Sí, ahora me escuchas? Ya, mira, ¿qué switch deben cambiar los freight forwarders nacionales post pandemia? Pregunta Italo Lizana. La verdad que no tengo antecedentes como para responderle en este minuto, no he analizado la situación en la que están ellos. No, por eso yo creo que es importante dejar un correo electrónico tuyo, si alguien tiene más dudas, si quieren consultarte. ¿Lo mandamos después? Dime tú, o lo ponemos en el chat. Dale. Lo mismo, en el chat, sí. Pon tu correo electrónico para que la gente pueda hacer las consultas. ¿Se responde aquí mismo? Dale, tú mismo lo puedes escribir en el chat a tu costado derecho. Sí, como quieras. Y tú mismo puedes ponerlo en el chat a tu costado derecho. Eso, prefiero, sí, entre que me lo dicte a mí. Bueno, y con esto damos por finalizado el webinar del día de hoy. Agradecemos el tiempo de Javier y nos entregó una tremenda presentación. La gente, bueno, ha opinado también, que están muy conformes con lo que escucharon. Y esperemos que te hagan las consultas, porque todo lo que quedó pendiente de responder puedan hacértelo directamente. Y lo esperamos en el próximo webinar del próximo martes. Les vamos a enviar el link, les vamos a enviar la presentación. Así que hoy día estamos del próximo jueves, perdón, ya me pasé. Ya. El webinar del jueves, así que ahí los esperamos. Muchas gracias, Javier. Y nos estamos viendo. Gracias. Bye, bye. Chao. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya está. Un abrazo a todos. Cuídense. Chau.